y el campo eran lo de menos en términos de desarrollo, porque las economías desarrolladas eran aquellas que básicamente se industrializaban y llevaban a economías de servicios, que esas eran las sociedades más avanzadas, no las rurales, no las que estaban basadas en la agricultura. Esa teoría hizo mucha carrera en Colombia y llevó a una especie de desprecio, a una especie de desconocimiento estructural de la sociedad rural. Llevó las teorías desarrollistas de los años 70, que planteaban como indicador de desarrollo el hecho de que un país se urbanizara sin plantearse qué tipo de urbanización estamos hablando, porque pues uno puede, eso llevó a que, a que creciera una narrativa, digamos, en este país y en otros, de que uno es moderno en la medida en que es urbano. Entonces, la modernidad es igual a urbanismo, a urbanización, perdón. Y por lo tanto, la oposición de urbanización, el tema era básicamente lo rural. Entonces, lo rural se percibía como lo atrasado, lo urbano como lo avanzado. Alguna vez Gabriel Muyuy, un líder indígena de Putumayo, que a veces nos acompaña en estos cursos, decía: yo estudiaba en la Universidad de Antioquia, era un indio de Putumayo, pero nosotros los indígenas, nosotros nos creíamos que éramos los que estábamos en Medellín, ya éramos indios avanzados, civilizados, no esos indios atrasados que eran nuestros compañeros que se quedaron en Putumayo. Y entonces pensamos que el indio urbano, que ya se vestía distinto, que se vestía como los ciudadanos de las ciudades, que vivía con costumbres urbanas, que tenía una economía monetaria en la mano, ese era el indio avanzado, decía él. Nos costó mucho entender que ese era el indio asimilado y que estábamos renunciando a la diversidad cultural y que estábamos cayendo en el prejuicio de que si uno es habitante de las ciudades es moderno y en cambio si es indígena, afrodescendiente o campesino es atrasado. Esa narrativa pegó mucho en Colombia, y pues obviamente hay razones de economía política muy grandes detrás de estos procesos de urbanización. Colombia es un país que le ofrece muy pocas oportunidades a los jóvenes de la sociedad rural y la gente prefiere a veces ser vendedor ambulante, vivir en la economía informal de una ciudad que tener una economía rural, porque la economía rural muchas veces es sin derecho laboral, muchas veces es en condiciones bastante anacrónicas. Entonces, ahí hay razones, en muchos temas las ciudades ofrecen más oportunidades realmente, de educación, por ejemplo, de acceder a un ingreso, que los campos son vidas duras y mal remuneradas en Colombia, más con los niveles de subdesarrollo tan grande que tiene la economía rural colombiana. Entonces, esa narrativa aprendió mucho y llevó a que básicamente se produjera lo que Carlos Salgado llama una crisis de reconocimiento, basado en las teorías de Nancy Fraser. Y esa crisis de reconocimiento era la idea de que el campesinado se considera un sector que no aporta a la economía o que es el que menos aporta. Que entonces, digamos, eso condujo a una exclusión política del campesinado y de su acceso a muchos derechos de ciudadanía y terminó finalmente en la idea de que el campesinado, digamos, es como el vagón de cola del desarrollo. Esa visión que prendió también en Colombia y en otros países, llevaba a que el mundo urbano se preocupara poco de lo que ocurre en el ámbito territorial y en buena medida explica por qué muchas veces la guerra transcurre en los territorios, la guerra transcurre en las zonas rurales y no en las ciudades. Y entonces las ciudades a veces son indiferentes a lo que ocurre en los territorios y la gente de la opinión urbana pues perfectamente dice: si va a haber guerra, que la hagan, porque si la hacen en los territorios, no en las ciudades. Está bien que hagan guerra, pero que no se metan conmigo. Claro, las ciudades han sufrido violencia. Bogotá ha sufrido violencia, el narcotráfico y violencia, atentados políticos complejos. Han matado varios candidatos presidenciales, casi todos en Bogotá. No es que la violencia no llegue a las grandes ciudades, pero definitivamente la violencia es mucho más grave y radical en los territorios cotidianamente. Entonces, esto llevaba a que hubiera como una indiferencia sobre lo que pasa en la sociedad rural. Los jóvenes de hoy les preguntas de dónde se producen los alimentos, dónde se obtienen los alimentos y piensan que de un mercado. No conocen conceptos como la huella alimentaria. La huella alimentaria es un concepto que responde a la pregunta de
¿De dónde vienen los alimentos, por ejemplo, que consume la gente en una ciudad como Bogotá? ¿Dónde se producen? ¿Quién los produce? ¿En qué espacios territoriales se producen todos los alimentos que se consumen en las ciudades? Cuando la gente tiene la noción de huella alimentaria, se empieza a preocupar por la sociedad rural y agradecer que la sociedad rural produzca el abasto alimentario y ver qué pasa si hay un incendio en la sociedad rural, puede que se acabe el abasto alimentario. Entonces empieza a cambiar la percepción de lo rural. Pero normalmente hay mucha indiferencia urbana frente a lo que ocurre en el mundo rural. Y eso lleva a que muchas veces las ciudades votan por la guerra, votan un plebiscito en contra de la paz, les da más o menos igual porque no sufren las consecuencias. Pero la gente en la sociedad rural es la que sufre las consecuencias. Son los jóvenes de la sociedad rural los que son reclutados por las guerrillas, son mercenarizados por los paramilitares, son reclutados también, digamos, en la lógica del servicio militar obligatorio por el Estado, mientras que la gente del mundo urbano encuentra las maneras de no pagar esos costos ante el Estado o de evadirlos. Entonces, por lo menos me refiero en cuanto al tema del Estado. Y eso llevó, digamos, a una especie de desprecio por lo rural, de discriminación de lo rural, de subordinación de lo rural en la agenda pública nacional. Y pues obviamente las preocupaciones del mundo urbano van por otros rumbos. Y pues, digámoslo, menciono toda esta historia larga para decir una de las virtudes del acuerdo de La Habana fue básicamente la de poner la agenda rural en el centro de la discusión del país. Decirle al país, aquí hay que hacer una reforma rural. Ojo que aquí hay que ver cómo se construye la paz en los territorios están en juego, hay un capítulo étnico, este país tiene pueblos afrodescendientes, tiene pueblos indígenas, tiene campesinado. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad rural? Es clave. Hoy en día, pues, un curso como este y muchos otros que hay, se preguntan eso, ¿cómo entender mejor la sociedad rural? Buscan ayudar a entender mejor la sociedad rural, porque los jóvenes del mundo urbano tampoco tienen la culpa, la responsabilidad, digamos, de lo que ocurre. Si no hay una educación, si no hay una formación, si no hay investigación a fondo sobre lo que ocurre en la sociedad rural, pues las narrativas urbanas pasan al primer plano y fácilmente la gente termina, perdón, lo voy a decir de una manera un poquito inadecuada, pero es más con saldo pedagógico, traicionando sus propias raíces, porque la propia gente termina legitimando que en los territorios haya más guerra a nombre de que ya no te golpean en el mundo urbano, pero pues este es un país donde todo el mundo tiene sus familias y sus raíces en la sociedad rural por la reciente urbanización de Colombia. Entonces, es muy importante destacar este aspecto, digamos, porque es un logro importante de ese acuerdo de paz de La Habana, poner la agenda territorial en el centro de la discusión del país. Ojalá mantengamos ese esfuerzo. En Colombia, si le preguntas a cualquier joven de un colegio cuántos pueblos indígenas hay, no sabe. ¿Qué consecuencias tiene perder esa diversidad cultural? ¿Cuántos pueblos están en vía de extinción? ¿Cuántas lenguas? Colombia, en qué territorios, en qué condiciones. Ahorita en Bogotá hay una segunda toma del Parque Nacional por los indígenas en Vera, que vienen de zonas de una violencia bastante drástica y de una segregación social enorme. Y la preocupación a veces de las ciudades, ayer veían los noticieros que decían, están tumbando unos árboles para hacer unas casas, unas chozas improvisadas para protegerse del clima duro de Bogotá. Eso es un ecocidio, decían los medios de comunicación. O decía, y yo entiendo que hay que cuidar los árboles del parque, pero un Estado, una sociedad que se ha preocupado tampoco por los pueblos indígenas. Preocupada ahora por el árbol y diciendo nos invadieron el espacio público. La vez pasada, cuando se fueron del Parque Nacional, los medios de comunicación no reportaban sobre la situación del pueblo en Vera. ¿Qué pasa en el Alto Andágueda? ¿Cuáles son las condiciones de vida de estas personas? Por allí ha pasado una guerra entera. Hasta el Estado destruyó los puentes que existían, los pocos puentes en una infraestructura precaria en una zona digamos, de cordilleras agrestes donde no hay por dónde pasar de una parte a la otra. Hay que andar por precipicios muy complejos para ir a territorio en Vera. Y
El ejército destruyó los puentes porque argumentaba que la guerrilla los utilizaba para pasar. Al romper las comunicaciones y la guerra golpear la gente, la presencia de guerrillas, paramilitares, guerras con el Estado, se acabó la base productiva. Y entonces, tanto la guerra como la destrucción de sus infraestructuras, la precariedad y la marginalidad a la que han sido sometidos los pueblos históricamente, ha llevado a que la gente prefiera vivir en un parque, en la calle, en Bogotá, que en su territorio. Pero en vez de preguntarse cuáles son las causas estructurales y las implicaciones estructurales de este hecho, mucha gente en el mundo urbano lo que se pregunta es, oye, ¿no barrieron el parque terrible? El parque no se ve bien, no se ve bien porque por allí viven gente de otros estratos, no están acostumbrados a ver indígenas. ¿Cómo así? No son hermanos de Colombia, no son ciudadanos, ciudadanas de Colombia, no son niños que tienen derechos, no existe una constitución. Pareciera que no. Entonces es un país muy segregador, muy discriminador y sobre todo con el mundo urbano tiene una visión basada entre ignorancia y discriminación, entre narrativas que se han construido. Margarita Sergi alguna vez escribió un libro que llamaba El revés de la nación. El revés de la nación era la idea de que la nación estaba construida a imagen y semejanza de los intereses, de los valores de una sociedad centralista, del centro dominante. Esto se veía como la parte del revés, digamos, de como las ropas, como la parte oculta, como la parte subordinada de la sociedad. El revés de la nación es la zona rural, son los territorios. Esa visión no puede prevalecer. Entonces tenemos muchos problemas ligados a esta situación, al desconocimiento de las problemáticas de la sociedad rural, de las conflictividades que hay en la sociedad rural, pero también de los recursos que se mueven en la sociedad rural. Y creo que el llamado del acuerdo de paz es un llamado fuerte a la sociedad colombiana. Es importante, una de las claves, una piedra angular para construir la paz de Colombia es resolver esas grandes problemáticas que tiene la sociedad rural colombiana. Bien, esto es como el sentido, digamos, del valor del acuerdo. Otra cosa es si se ha cumplido o no. Bueno, eso es otra discusión. Pero ya es muy importante que un acuerdo de paz diga a la sociedad colombiana, tenemos graves problemas en la sociedad rural que no se han resuelto y que se tienen que resolver, porque si no se logran resolver, no vamos a poder tener una sociedad en paz. La suerte de la sociedad rural, la suerte del campesinado, la suerte de los pobladores rurales es determinante. Primero debe ser de interés de la nación, debe ser parte de la conciencia de comunidad nacional que todos tenemos para que asumamos una responsabilidad en sentido moderno y de solidaridad con estos pueblos. Pero por otro lado, si no se logra resolver lo que pasa en los territorios, difícilmente vamos a poder salir de los ciclos repetitivos de violencia que tenemos en este país. Bien, ese es el sentido general, digamos, del valor del acuerdo al poner lo rural en la mitad de la discusión y de la agenda. Ahora, ya cuando uno mira por qué la agenda de La Habana no tenía una discusión integral sobre el territorio, sino, digamos, una reforma rural con algunas características en el tema de tierras, de distribución de tierras, pero no, por ejemplo, era prohibido hablar de la minería, prohibido hablar del territorio en sentido más amplio. Y esto tenía que ver con que pues, las agendas de los acuerdos de paz son resultado de la correlación de fuerzas. Es decir, si el Estado considera que la guerrilla es un sujeto social y político muy poderoso, pues está dispuesto a negociar con ellos una agenda grande. Si el Estado considera que la guerrilla es un grupo que está a punto de ser derrotado, cosas así, o que son terroristas, o que no representan la sociedad, entonces los gobiernos tienden a negociar lo mínimo. Entonces siempre la discusión es, negociamos con las guerrillas, ¿qué se negocia? Entonces vienen discursos ideológicos, entonces el gobierno dice, no puedo pactar con la guerrilla lo que es la agenda de la democracia, yo represento al pueblo, a veces en las mesas de negociación uno ve unos debates digamos, como para una tesis de quienes estudian ciencia política, una tesis de doctorado, que la guerrilla dice, yo represento al pueblo porque estoy haciendo una revolución en favor del pueblo. Y dice el Estado, no, el pueblo lo represento yo que fui elegido, dice el presidente,
y dicen, no, 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 pero hay que incluir la sociedad civil, porque parece que ni la guerrilla ni el gobierno representan estrictamente a la sociedad. En todos los procesos de negociación vas a ver esos tres disputas de representación. Y claro, pues la guerrilla dirá, el presidente representa la podrida clase política clientelista del país, el gobierno dirá, la guerrilla representa un proyecto revolucionario degradado que secuestra y mata civiles, y así. Y otros van a decir la sociedad civil, quién sabe qué será eso, porque tanto los empresarios como los campesinos forman parte de la sociedad civil, y entonces toca decantar ese concepto. Bueno, todas las discusiones aparecen siempre ahí. Entonces, claro, el alcance de lo que es una agenda de negociación depende mucho de esa correlación de fuerzas. Hay, digamos, negociaciones de paz que implicaron una reforma militar de fondo. En Colombia no, porque pues de algún modo la correlación de fuerzas era por lo menos simétrica o favorable al Estado a la hora de la negociación. Y además teníamos una influencia muy negativa de la época de la caída del muro de Berlín, aquí que tenemos estudiantes de Alemania. Cuando cayó el muro de Berlín, esto generó un efecto, vino pues todo el tema de la perestroika y todo en la Unión Soviética, la implosión de la Unión Soviética y toda la caída del muro de Berlín. Pues eso tiene una explicación histórica, sociológica, y hay muchos ríos y mares de tinta que han corrido explicando qué ha pasado. Pero para los que están en la política, simplemente esto tuvo un uso instrumental, y entonces la dirigencia colombiana lo que dijo fue que pues la caída de la Unión Soviética era el fracaso del proyecto de la guerrilla colombiana, porque la veían como simplemente como un reflejo, una expresión de lo que pasaba en la Unión Soviética. Y en Colombia ha habido guerrillas de todo tipo. En Colombia hemos tenido guerrillas como las FARC, que era, efectivamente, las FARC miraban un poco hacia el mundo soviético, pero había guerrillas como el EPL, el Ejército Popular de Liberación. Miren el nombre, Ejército Popular de Liberación. Así se llama el ejército de China, que hizo además la revolución y, no, desde el Partido Comunista, pero con una versión campesina, con una visión sobre el campesinado como sujeto principal de esa transformación. Entonces, aquí había una EPL que era un poco, digamos, afín, por decirlo así, por no simplificar, no quiero caer en simplificaciones, a ese modelo chino. Y había guerrillas que planteaban que eran entre liberales y confesionales, por ejemplo el ELN fundado y con influencia importante de Camilo Torres dentro de esta guerrilla, con algunas influencias de teología de la liberación, guerrillas que al estilo centroamericano reconocían que había que, digamos, valorar las tradiciones culturales de los pueblos y no solo traer una teoría, digamos, moderna, comunista, que todos deberían ser proletarios o sujetos revolucionarios. Entonces, había guerrillas afines al proceso cubano. Guerrillas, por ejemplo, como el Quintín Lame, una guerrilla indigenista, que surgió para proteger los pueblos indígenas en medio de tantos aparatos armados que hay en Colombia. Entonces nosotros hemos tenido guerrillas como el M-19, que surgieron de un gran fraude que se produjo en los años 70. Petro viene del M-19 y el M-19 viene de la ANAPO. Y la ANAPO viene del gobierno del general Rojas Pinilla, que fue un general que gobernó en los años 50, traído por los liberales y conservadores, pero que luego se distanció de ellos para intentar un proyecto mucho más populista y mucho más abierto. Allí llegó gente de izquierda, también alguna gente de derecha, a hacer una mezcla de cosas, como todos los gobiernos populistas, y de allá viene ese proceso. Luego, cuando el general se lanza a la política en los años 70, se comete un fraude monumental, el 19 de abril de 1970. Se produce un fraude monumental, a las 8 de la noche va ganando el general Rojas Pinilla, en nombre de ese proyecto de la ANAPO, las elecciones, se suspenden las elecciones, se cierra la transmisión, se cierra todo, y al día siguiente, a las 7 de la mañana, gana el papá de Andrés Pastrana, don Misael Pastrana, en representación de una coalición de liberales y conservadores. Semejante fraude tan monumental nunca se había visto en Colombia. Eso motivó que parte de los sectores más radicales de lo que era la ANAPO, que era lo que se llamaba en esa época la ANAPO socialista,
se retiró a la guerra y fundó el M-19. Por eso se llaman M-19, Movimiento 19 de abril de 1970, para recordar la fecha del fraude. Entonces, un movimiento como el M-19 tenía una reivindicación mucho más urbana y más basada un poco en un concepto, si se quiere, más liberal social, de señalar básicamente que la democracia colombiana no tenía las garantías suficientes, que no había garantías para el ejercicio de la democracia, que había una democracia restringida. Bueno, prácticamente, digamos, tenemos, si uno lo quiere ver de manera muy esquemática, Colombia tiene muchos problemas sin resolver y cada uno de esos conflictos casi que ha dado lugar a un conflicto armado y a expresiones armadas. Toda la cuestión étnica, toda la cuestión política, la cuestión de la tierra, la cuestión de la reiteración de la violencia y las víctimas, la cuestión de las desigualdades en el desarrollo de las regiones, etc. Son muchos problemas. Si ustedes quieren hacerse una buena idea de las causas del conflicto armado en Colombia, quizá un buen camino, cuando tengan tiempo y si están en una tesis de esa naturaleza, ¿no? Porque, pues, digamos, sé que tienen muchas ocupaciones que atender. Se pueden leer los 12 ensayos que elaboraron 12 intelectuales convocados por el proceso de paz en tiempos de La Habana para estudiar las causas del conflicto y las víctimas. Así se llamó la comisión. Ahí estuvo Eduardo Pizarro, estuvo Víctor Manuel Moncayo, Alfredo Molano, el profesor Sergio de Subiría, el profesor Jairo Estrada, la profesora María Emma Wills, el sindicalista César Giraldo, el señor Alfredo Gustavo Duncan, bueno, que tienen enfoques muy distintos y al final no se pusieron de acuerdo sobre las causas del conflicto. Yo les decía, no hay que ponerse de acuerdo. Si hay varios problemas, reconozcámoslos todos. No necesitamos la vanidad de cuál problema es más grave, ¿cierto? Pero bueno, ese fue un intento de analizar cuáles son las causas del conflicto armado en Colombia y sus consecuencias. Entonces allí está un buen documento para mirar los temas. Pero cuando se cayó el muro de Berlín, la narrativa de la élite colombiana fue que básicamente el modelo político de la guerrilla había colapsado y que las guerrillas ya estaban derrotadas. Incluso Rafael Pardo lo dijo de alguna manera, que calculaba unos 18 meses para que se acabara el conflicto armado en Colombia. Un plazo que se acabó hace como 30 años, o 20 años. Entonces era como la idea un poco ideológica de que si se cayó el muro de Berlín, se cayó la Unión Soviética, estas guerrillas dependen de la Unión Soviética, son un satélite de la Unión Soviética, y entonces se acabó ese modelo y por consiguiente ya no tiene sentido negociar con ellos nada. En esa época se escribió un libro de Francis Fukuyama que se llamaba El fin de la historia y del último hombre, y ese libro hablaba justamente de eso, de que al fin de cuentas la caída del muro de Berlín lo que representaba era un cierre de un ciclo de larga duración en el cual todo el mundo entraba en la configuración de un modelo en el cual la economía de mercado se combinaba con la democracia política liberal, pero que no había otros modelos posibles, sino que ese era como el punto de llegada. Entonces, con esa idea en la cabeza, la élite colombiana, los gobiernos de esa época, dijeron, pues con la guerrilla no hay que negociar nada distinto a su incorporación a la vida política. Chao. O sea, temas económicos, que temas de la reforma agraria, de la reforma rural, de la desigualdad social, del modelo económico, no están en discusión, porque la guerrilla no tiene proyecto político, porque eso se acabó con el muro de Berlín, con la caída del muro de Berlín. Ese era el argumento que se traía y de alguna manera en los años 90 las negociaciones de paz se hicieron con esa regla. La negociación con EPL, la negociación con el Grupo Quintín Lame, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, con M-19, se hicieron sobre esa regla, de que no había una agenda sustantiva que pactar, sino una agenda de transición política. Como, por decirlo de alguna manera, lo que queda es que ustedes sean amnistiados, terminen la guerra y se incorporen de una u otra manera al sistema político existente. Pero no vamos a hablar de reformas estructurales.
Eso lo aceptó M19, lo aceptó EPL, una parte, lo aceptó PRT, Quintín Lame, Corriente, Renovación Socialista. Pero en su momento no lo aceptó las FARC ni el ELN, que dijeron que la negociación debía seguir girando sobre temas más estructurales. Ese modelo llevó al fracaso de las negociaciones de paz. Nosotros tuvimos unas negociaciones de paz, primero en los 90, un conjunto de negociaciones de paz exitosos, basados en ese modelo. De todas maneras, esos procesos llevaron a la adopción de la Constitución del 91, a un proceso constituyente importante, a una modernización constitucional importante en Colombia. Pero cuando se convocó la Asamblea Constituyente, el mismo día que se convocó esta asamblea importante, el gobierno bombardeó campamentos de las FARC y se cerraron cualquier posibilidad de diálogo con ellos. Luego se abrió un intento que se llamó el intento de Caracas, porque se realizó en Caracas, Venezuela. Cuando vino todo el caracazo contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que es el antecedente político del surgimiento del chavismo en Venezuela, la inestabilidad política de Venezuela sacó de allí la posibilidad de tener los procesos de diálogo y se pasaron a Tlaxcala, México. Y en Tlaxcala se negoció durante unos meses, pero después con cualquier pretexto, un dirigente político que creo que había muerto en manos del EPL, se suspendieron los diálogos, pero el tema de fondo es que no había un entendimiento sobre la agenda y la guerrilla de FARC y ELN pedía temas sustantivos estructurales, mientras que el gobierno no estaba dispuesto a negociar nada de eso. En esa situación nos la pasamos un buen tiempo. Los gobernantes de toda esta época no estaban dispuestos a una negociación que incluyera temas sustantivos y por esa razón no avanzaron las negociaciones. Después la negociación del Caguán, la negociación en la época del presidente Pastrana, supuestamente se iba a hablar de toda la agenda, pero al final del día era un diálogo de sordos, porque el gobierno decía, cuando las FARC se movilice, está invitada a ir a la democracia, a conquistar el corazón, el voto ciudadano y a hacer las transformaciones que tiene en su proyecto político. Pero primero se desmovilizan y luego en democracia hacemos las reformas. Esa era la regla que proponía el gobierno de la época. Las FARC decían, no, nosotros no creemos que nos van a cumplir los acuerdos ni nada de eso. Nosotros, no, esta clase dirigente de este país nunca ha hecho reformas importantes. Entonces, primero las reformas y luego la desmovilización. Esa era la lógica del Caguán todo el tiempo. Se hacían audiencias, se hacían debates sobre grandes temas, sobre todos los temas, pero a fin de cuentas nunca se avanzaba en ningún tema porque la lógica era que el gobierno no quería negociar y conceder nada a la guerrilla y la guerrilla no quería ninguna desmovilización si no había detrás unas reformas importantes. En ese juego de disputa de la propia agenda, la pasamos un buen tiempo. El proyecto del Caguán se ahogó. Se eligió al presidente Uribe para ganar la guerra ante el fracaso de la paz. Y bueno, ya esa historia la conocen un poco más ustedes de allá para acá. Pero pues digamos que la posibilidad de diálogos estaba muy cerrada por esa visión de que no había nada que negociar porque la guerrilla ya no representaba un proyecto político vigente. Claro, cuando en otra época la guerrilla decía representar un modelo comunista o socialista, la élite colombiana tampoco consideraba que ese modelo tuviera valor. Pero ese fue el argumento para mantener un modelo básicamente de negociación política sin reformas. Para decirlo en lenguaje más elemental, transición a la política sin reformas. Y si había reformas era porque los que habían negociado la paz iban al Congreso o a la política y lograban hacerlas después de ganar un proceso, una disputa electoral. Pero bueno, el presidente Santos, después ya del desgaste de toda la lógica uribista, perdón, quiero ver una pregunta que ustedes me hacen, pero no la vi entera. A ver si la logro ver. Mensajes en la llamada. Aquí estamos. Laura, ¿tú quieres que ampliemos qué tema? Perdona. Laura.
Lo que comentaba el compañero de la contracción del proceso constituyente, la verdad no tengo claro Bueno, cómo pasó lo que cuenta ahí en el comentario. vamos a ir un momentito, ¿vale? Lo que pasó fue que, digamos, Casaverde era como un sitio donde, en el sur de Colombia, donde había una especie de teléfono rojo, como el teléfono rojo con el que hablaba el presidente de Estados Unidos y eh, el de la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría. Y era un punto más diplomático donde pues siempre existía la posibilidad de encuentros con el gobierno para avanzar en temas de paz con las FARC. Y entonces lo que ocurrió con Casaverde es que fue esa zona la que fue bombardeada por el ejército el día que se convocó la constituyente para reformar la constitución de Colombia. Mm, La constituyente fue resultado, no digamos, no fue resultado de un acuerdo de paz con el M-19, pero el M-19 y el proceso del EPL sí habían pedido una reforma constitucional para sacar a Colombia de un régimen que era muy atrasado en muchos temas. La constituyente de Colombia es una constituyente reconocida internacionalmente porque reconoció la diversidad cultural, porque estableció una carta de derechos importante, porque creó la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, un conjunto importante de reformas, muy en el sentido de modernizar el régimen político colombiano. Entonces, en esa época, con ocasión del proceso de paz del M-19, el EPL, etcétera, se convocó la constituyente y era como una noticia importante. Incluso hubo movilizaciones de jóvenes de la época por una séptima papeleta pidiendo que se convocara una constituyente. Allí estaba Claudia López y muchos otros dirigentes, el procurador Carrillo, que tuvieron un protagonismo importante para ganar una constituyente. Y se logró una asamblea constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente tuvo la fuerza mayoritaria, fue el M-19 en un movimiento que se llamaba Alianza Democrática, que incluía algunos liberales y conservadores. Por ejemplo, el primer reglón era Antonio Navarro de una lista, el segundo reglón era Álvaro Leiva, el tercero era Carlos Osa Escobar y así. Entonces, ellos ganaron 19 curules de 70 y pues otros partidos de izquierda también tuvieron votos, el Partido Liberal, fue una composición mezclada de conservadores, liberales, pero también con una fuerza importante de los nuevos, de los alternativos. En esa época pues habíamos tenido una tragedia muy grande porque cuando se hizo la negociación con M-19, el dirigente Carlos Pizarro, que era el dirigente del M-19, fue asesinado en un avión por uno de sus escoltas que había otorgado el Departamento de Seguridad de Colombia. Y este fue un hecho muy grave porque, a diferencia de lo que pasó con las FARC, que no había mucho entusiasmo político para votar por ellos, por muchas razones históricas que pues, no podemos como explorar ahora, de pronto en otro momento. Digamos que en esa época Pizarro punteaba las encuestas, las intenciones de voto. Era un candidato muy popular, tenía un carisma impresionante, quizá porque el país andaba en una crisis tremenda, habían asesinado al candidato presidencial Galán, habían asesinado también a Jaime Pardo Leal, habían asesinado, un país donde habían asesinado dirigentes muy importantes, andaba en una oleada de violencia muy compleja. Entonces el M-19 planteó la paz y lograron aparecer como la fuerza de la paz. Entonces, a pesar de todo lo del Palacio de Justicia, que los medios de comunicación en esa época ponían las escenas de las llamas del Palacio de Justicia todo el tiempo para desmontar un poco la pretensión del M-19 de ir a la política, Pizarro iba puteando las encuestas para la presidencia de Colombia. Tenía una legitimidad enorme y lo mataron. Y eso, digamos, frenó mucho del proceso, pero pues asumió Navarro posteriormente, y por eso asumió Navarro, porque ya no estaba Carlos Pizarro, y pues allí entraron dirigentes de distintos partidos y había una correlación de fuerzas favorable a un cambio y se empezó la Asamblea Constituyente. Ya le doy la palabra al compañero que pidió la mano. Mm, Durante la Asamblea Constituyente, digamos que el gobierno quiso dar la señal, el gobierno de César Gaviria,
de que si íbamos por una constituyente con los que habían negociado la paz, pero que iban a tener mano dura con los que no habían negociado la paz. Entonces, por eso, el hecho de que la constituyente se convoque en ese momento, se suponía una constituyente para consolidar la paz de Colombia, y se convoque la constituyente y a la vez se tome la decisión de enfrentar militarmente a las FARC, lo que significaba era que íbamos a entrar en un periodo en el que íbamos a tener constituyente, pero la guerra iba a continuar, desafortunadamente. Después, yo he escuchado a dirigentes políticos muy importantes de la época, no pongo los nombres para no generar controversias innecesarias, que planteaban cómo en la Asamblea Nacional Constituyente las FARC y el ELN propusieron entrar a la Asamblea, cerrar la guerra y entrar a la Asamblea, pero pedían 30 cupos. 30 cupos, llevar la Asamblea a 100. Eran 70, llevar la Asamblea a 100 con 30 cupos de FARC-ELN. Lo que sabemos es que los partidos políticos hicieron cuentas y al final no estuvieron de acuerdo. Parece que se asustaron con la idea de tener una alianza democrática poderosa, varios constituyentes independientes, y si sumaban a eso FARC y ELN seguramente se sentían en minoría y no aceptaron, y gracias o desafortunadamente en razón de esa decisión tuvimos pues varias décadas de guerra posteriores, porque existió la oportunidad, faltó más generosidad política, faltó más convicción por la paz. Ellos que decían que el muro de Berlín había acabado con el proyecto político de la izquierda no le deberían tener miedo a la izquierda en ese momento, pero actuaron con la lógica de, más bien de mantener, de evitar tener una mayoría adversa, y no aceptaron la incorporación de ELN y FARC a la Asamblea Constituyente. Eso llevó a ese modelo de guerra y constituyente, como se llama un libro de Gustavo Gallón, que era un poco, vamos hacia la paz con la constituyente, pero también vamos hacia la guerra con los demás grupos, porque eso fue el mensaje que dio el presidente Gaviria al bombardear Casa Verde. Después se intentaron los diálogos de Caracas y Tlaxcala que les comenté, pero cuando se cerraron esos diálogos, el gobierno declaró la conmoción interior y digamos, expidió más de 80 decretos de orden público y declaró algo que se llamó la guerra integral. Es decir, que por un lado el gobierno avanzaba con la constituyente y por otro lado avanzaba con la lógica de la guerra integral. Seguramente confiaban mucho ideológicamente en sus cálculos, es decir, si se cayó el muro de Berlín, volviendo a esa matriz de opinión, entonces fortalezcamos a los que aceptaron ir a ampliar la democracia, pero hagamos una postura de mano dura frente a los que quieren reformas de más largo aliento, porque ese modelo ya no es vigente. Algo así era la narrativa que tenían en la cabeza los dirigentes tradicionales del país, y por eso se frustró la posibilidad de tener una solución de fondo con la Constitución del 91. Entonces, la Constitución del 91, uno de sus grandes problemas que tiene es ese, que fue que se vota, se aprueba en un momento de euforia por la paz, pero no logra resolver todas las guerras, y entonces lo que tenemos después es un escenario muy complejo, porque pues yo siempre cuando hablaba de los acuerdos de paz, de la defensa del acuerdo de paz, mencionaba este hecho. El universo de víctimas que tiene Colombia, que son cerca de 9 millones de personas, todo ese universo está registrado ante el Estado después de expedida la Constitución del 91. Quiere decir que no que la Constitución sea mala o antidemocrática o que estimule la victimización de la gente, no, es una Constitución la más moderna que ha tenido Colombia, la más democrática, la más social, la más humanitaria que ha tenido Colombia. Pero en un contexto de guerra, pues esa constitución no tiene la posibilidad de implementarse a fondo. Entonces, digo, guerra con constituyente termina en 20% de la población víctimas. Y no digo que no se debió hacer la constituyente, es un avance muy importante, solo que de todo esto lo que se desprende es un imperativo de que la sociedad colombiana tiene que terminar las guerras, porque si no logra cerrar las guerras, sirve de poco tener leyes avanzadas. Uno que hace con una ley avanzada que dice que en todos los territorios yo tengo derechos y libertades, cuando en los territorios hay bandas armadas o enfrentamientos y hostilidades,
que acaban con cualquier posibilidad de tener el más mínimo derecho. Ese es el problema y por eso esa contradicción del presidente Gaviria determinó prácticamente que la constituyente no era la manera, digamos, no era, era importante, pero no era la oportunidad de cerrar la guerra en Colombia. Tuvimos que pasar casi 30 años más en lógicas de guerra para poder entrar a cerrar los conflictos y ver si la Constitución del 91 puede tener más vigencia y más poder hacia adelante. Ese comentario quería hacer, pero alguno levantó la mano ahora, no sé quién. Yo, profesor, ¿ahí me escucha? Sí, te escucho, dale. Ah, vale, sí, pues yo fui el que hice el comentario y pues Sí. quería decir como una pequeña cosa ahí Dale, hermano. frente a ese comentario que hice. Pues digamos, ya el profesor extendió un poco la reflexión al respecto, pero hay un hecho que específicamente a mí me parece muy interesante y es, digamos, como lo que yo considero la contradicción absoluta, pues al menos de parte del gobierno de turno en ese momento, pues encabezado por César Gaviria, ¿no? Y pues es que precisamente ese 9 de diciembre de 1990, cuando se iban a llevar a cabo las elecciones de delegatarios de la constituyente, eh, pues hay relatos que cuentan que fue exactamente minutos antes de que él saliera a dar como la locución presidencial de invitación a los colombianos y pues que como a toda la ciudadanía que estaba habilitada para votar a que fueran a las urnas y demás, fue que él dio la orden de bombardear Casa Verde, es decir, como 5 minutos antes de que él saliera a hablar ante todos los radios, ante toda la televisión nacional, él ordenó bombardear Casa Verde porque se bombardeó Casa Verde en la mañana, ¿no? Sí. Pues es muy interesante eso, ¿no? Que precisamente minutos antes de que él saliera a dar una alocución en la cual entiendo que invitó a todos los colombianos a votar por la importancia de la democracia, de la reforma, digamos, como constitucional, etcétera, pues haya ordenado algo pues tan terrible como el bombardear Casa Verde, que era pues precisamente ese centro de control de operaciones de una guerrilla como las FARC. Entonces eso es muy, muy curioso, ¿no? Digamos, deja ver un poco como esa contradicción en sus miras y sus expectativas a la paz frente a la guerrilla más importante y grande, precisamente, no solo de ese momento, sino de toda la historia de Colombia, que fue las FARC. Y también algo muy curioso es que pues las FARC siempre tuvieron como cierto recelo hacia ese proceso constituyente y pues que Alfonso Cano, pues que fue uno de los grandes críticos, digamos, desde la intelectualidad fariana, el tipo siempre dijo que ese proceso constituyente y pues más hablando como es de esas elecciones y tal, que eran cuestiones innecesarias, que pues no se iba a llevar a cabo. Y creo que finalmente el resultado de esas elecciones de alguna u otra forma hasta le da la razón, porque han sido como de las elecciones en toda la historia, digamos, de nuestro país, que han tenido menos participación ciudadana, mayor cantidad de abstención. Si no me equivoco, de los 14.000, 15.000 personas que estaban habilitadas para votar en esas elecciones de legatarios de la constituyente, no llegaron a votar ni siquiera el 30% de las personas habilitadas y de hecho después como que las FARC en varios comunicados hicieron su análisis político y demás frente al tema y pues digamos de que no, sabe que no era como el momento político y demás, eso ya digamos sería como para otra discusión, pero también es algo interesante también como para plantearlo y ponerlo sobre la mesa. Sí, te agradezco mucho tu comentario. Digamos que las FARC no tenía tanto un comentario sobre si las elecciones eran más o menos legítimas, sino que ellos no consideraban que el referente de legitimidad del régimen y de los cambios que querían fuera solamente el tema electoral. Querían reformas más de fondo, reformas al modelo económico, seguían planteando reformas de tipo más estructural. Y entonces decían que se ganaba poco simplemente con hacer una transición a la democracia. Esa ha sido como una discusión grande en Colombia, digamos, el presidente Petro hoy podría decir que no, que el modelo del M19 no fue equivocado, porque ellos negociaron la democracia y a los 30 años están en la presidencia. Así hayan pasado 30 años. En la historia los tiempos son 30 años no es nada. Entonces, como Petro podría decir perfectamente que negociar la ampliación democrática y las garantías democráticas y que esa ampliación de las garantías democráticas puede llevar a cambios en el país es plausible. Y creo que tiene un argumento poderoso ahora en la presidencia. La guerrilla de las FARC y el ELN han sido mucho más pragmáticas, más, digamos, más radicales, en el sentido de decir, no,
con tener elecciones no resolvemos el problema, han sido más de inspiración marxista, de decir, mire, hay que cambiar también las condiciones objetivas. El presidente Belisario Betancur hablaba de condiciones subjetivas y objetivas, hay que hacer reformas estructurales. Ese ha sido como el punto de las FARC-ELN, reformas más estructurales, pero no solo en el campo del régimen político, pero en la élite colombiana, por eso les contaba un poco la historia de lo del muro de Berlín, llegó a la conclusión de que no estaban dispuestos a negociar nada de esas reformas, porque en esta época, digamos que consideraban que la agenda socialista, comunista, estaba hundida en el fondo de la historia. Y entonces ellos lo que defendían, el presidente César Gaviria, su ministro Rodolfo Gómez, etcétera, era un neoliberalismo económico con algunas garantías de participación democrática. Entonces tú entras al sistema político, no está en discusión si hay reformas estructurales, y cuando hablabas de economía, ellos decían que lo que había prevalecido en el mundo era la lógica neoliberal. Entonces fue una época de euforia neoliberal muy fuerte en todo el mundo. La caída de la Unión Soviética generó esa euforia neoliberal y la idea de que el capitalismo era una regla inexorable, que eso no tenía punto de transformación, que el proyecto histórico de acabar con el capitalismo o de revisar el capitalismo a fondo estaba quebrado justamente por la caída y la implosión de la Unión Soviética. Y entonces era como no estamos dispuestos a negociar reformas, ni menos con la guerrilla. Ese fue el modelo. Eso llevó a un estancamiento en las negociaciones durante mucho tiempo. Quizá eso es lo que explica también el hecho de que no se hubiera dado un campo, una posibilidad de que estas guerrillas participaran en la Asamblea Constituyente. Porque habríamos terminado la guerra si se hubiera logrado eso, pero estas visiones antagónicas sobre el objeto de la negociación llevó a que se produjera más bien un estancamiento. En ese estancamiento duramos muchos años. Y justamente el presidente Santos contribuyó a destrabar ese estancamiento porque aceptó que había que negociar algunos temas. No muchos, pero sí algunos. Se fue por un camino intermedio, un sentido pragmático. Vamos a negociar amnistías, sí, listo. Vamos a negociar participación en política, unas curules y las FARC se va a volver a partido político. Todo eso. Pero además vamos a negociar una reforma rural. Eso fue lo que viabilizó la negociación, porque era un poco la idea de que una guerrilla que lleva 50 años en guerra no se va a desmovilizar si no logra un éxito en algún punto fundamental que la sociedad vea como una transformación deseable, ¿cierto? A menos que esté derrotada militarmente. ¿A cambio de qué van a hacer esa negociación? Esa siempre es una pregunta fundamental. Y durante la época del presidente de Gaviria y de la era neoliberal, de ese modelo forma parte, claro, el doctor Rafael Pardo, que fue consejero de paz, ministro, etcétera, durante todo ese tiempo, pues no se avanzó en negociaciones por esa razón, por esa distancia tan grande en cuanto a las visiones respecto a la negociación. Santos dijo, bueno, vamos pragmáticamente, no vamos a negociar la transformación del modelo económico del país, pero vamos a negociar el modelo rural, vamos a negociar alguna reforma política y vamos a negociar los famosos 6 puntos que aparecieron, digamos, en la agenda pactada. Se sabe que hubo más de 100 reuniones más o menos secretas para pactar la agenda que luego se desarrolló en La Habana. Enrique Santos, el hermano del presidente Juan Manuel Santos, que en otra época perteneció a partidos de izquierda, fue el que hizo como ese puente importante para avanzar en concertar esa agenda. Y esa agenda ya trae una característica en la que es posible hacer alguna negociación sustantiva, no solo porque Santos es pragmático, sino también porque el uribismo ya había fracasado en su intento de resolver el conflicto por la vía simplemente militar, de una bala mágica, como se decía en esa época, que la propuesta de Uribe era una bala mágica que resolvía todo. Y también porque el contexto internacional también había cambiado ya a esa altura. Digamos que no solo se cayó el consenso de Washington, perdón, el muro de Berlín, sino también el consenso de Washington. ¿Qué fue el consenso de Washington? El consenso de Washington se llama un documento que se produjo, digamos, que seguían los gobiernos neoliberales en América Latina, que impulsado por Estados Unidos, pero pues como decía el expresidente Ernesto Samper,
ni era consenso porque no se discutió con nadie, ni era de Washington porque afectaba a América Latina. Era la idea de una receta neoliberal que básicamente tenía una narrativa que era dominante en la época por la caída del muro de Berlín y todo esto. La narrativa neoliberal, que era hay que privatizar, hay que desmontar, pues digamos, como la participación del Estado en muchas áreas y transferir todo esto al mercado, hay que flexibilizar las relaciones digamos, laborales en las empresas, hay que privilegiar el crecimiento de la economía, la lógica del crecimiento de los salarios, hay que globalizar la economía con aperturas, con tratados de libre comercio, digamos, abrir las fronteras en la economía, eliminar el proteccionismo, desmontar esta idea de que el Estado es un garante de derechos, porque un Estado garante de derechos es un Estado que termina haciéndole concesiones a muchos sectores de la sociedad y esas concesiones terminan afectando el crecimiento de la economía. Un poco la doctrina de, cuando si ustedes quieren ver la euforia neoliberal de la época, pueden leer al candidato Milei en Argentina hoy, que él tiene todas esas teorías. Y es admirador, su ídolo, su pop, su rock star, como dicen, es un autor neoliberal clásico que planteaba todas estas teorías, von Hayek, ¿cierto? Que él es un autor que básicamente plantea una defensa de la libertad absoluta de las empresas con una teoría evolucionista al estilo de Charles Darwin. Es decir, si uno le da subsidios a los más pobres, cobrándole a los que más tienen, lo que está haciendo es sacrificar a los que dinamizan la economía para premiar a los más incompetentes. Y por esa vía la sociedad tiende a, digámoslo así, al subdesarrollo, tiende a romper la competencia que es creadora del valor y la creadora de la innovación y todo eso. Entonces, como quien dice, es mejor una lógica de libre competencia al estilo de la selección natural de las especies, y no interferir la selección natural de las especies, porque por esa vía no hay evolución. Es complejo, digamos, leer las sociedades de esa lente, porque pues al final del día termina reconociendo como natural una serie de injusticias que son sociales. La propiedad privada en Colombia casi toda llegó por vía ilegal, no fue por el sudor en la frente. Y bueno, todas las desigualdades que hay no son el resultado simplemente del ejercicio de las libertades. Entonces, legalizar todas esas injusticias y asimetrías históricas de las sociedades con esa teoría es una especie de crimen, pero ellos defienden esa visión, y era la visión de la época, pero esa visión se cayó porque el neoliberalismo en América Latina fue exitoso electoralmente. En los años 60 y 70, muchos de lo que se llamaban los Chicago Boys, que eran los asesores de Pinochet y del gobierno de la dictadura argentina, eran neoliberales, pero en esa época para imponer el neoliberalismo tuvieron que hacer unas dictaduras, porque era una doctrina bastante impopular. En Argentina, que hay un sindicalismo poderoso, en Brasil, que hubo un populismo duro de Getúlio Vargas, Perón en Argentina, etcétera, habían defendido el capitalismo, pero lo han hecho promoviendo también un Estado garante de derechos y promoviendo la movilización social y popular. Entonces era muy difícil que esa doctrina prendiera en esos países, y en esa época se hizo con dictadura. En los años 90 el neoliberalismo llegó por vía electoral, después de la caída del muro de Berlín. Entonces ganaron todos los neoliberales en América Latina, y los que no eran neoliberales se pasaron al neoliberalismo. Aquí que tenemos compañeros de Alemania, que es uno de los estados sociales de derecho más importantes del mundo, ellos nos entienden mejor cuál fue el desafío, porque en el fondo el neoliberalismo lo que busca es desmontar esos estados de derecho, esos estados republicanos que tienen esos compromisos en aras de liberalizar las fuerzas de la economía en lógica de un capitalismo salvaje. Entonces, en América Latina, por ejemplo, Salinas de Gortari fue el presidente de México con una doctrina neoliberal. En Colombia, Gaviria con Rudolf Gómez. Digamos, en Argentina, Menem se pasó al neoliberalismo. En Venezuela, Carlos Andrés Pérez, que era socialdemócrata, se pasó al neoliberalismo. Fujimori en el Perú, Collor de Mello en Brasil.
Y ellos llevaron una teoría que era muy popular en la época, una narrativa que se logró imponer en la sociedad, y era que el Estado, mientras más Estado había más corrupción, que había que desmontar la corrupción desmontando el Estado. La corrupción era lo público, lo privado era honesto. Hoy nadie cree en eso, porque todo el mundo dice, y Odebrecht, y Panama Papers, Invercolsa, y todos esos escándalos monumentales que, ¿dónde están? Hoy en día hay más conciencia de que la corrupción muchas veces está más ligada al capital corporativo. Obviamente que hay corrupción pública, pero en esa época los neoliberales vendieron una receta de privatización, de flexibilización laboral, de tratados de comercio, etcétera, de desmonte de los estados, no desmonte de los estados en general, de los estados sociales, de la intervención social en aras de distribución de los estados, porque los ejércitos sí les gustan, y los sistemas de justicia para que cuiden la propiedad privada y cuiden los intereses de los poderosos. Ese fue el modelo de la época. Después, ¿qué pasó? Collor de Mello terminó el adalid de la anticorrupción, condenado por corrupción. Fujimori, condenado por corrupción y crímenes de Estado. Salinas de Gortari también salió muy desprestigiado en México, etcétera. Entonces, el neoliberalismo, todos los que eran los adalides de la anticorrupción, que fueron elegidos como anticorrupción, terminaron condenados por corrupción. Eran antipolíticos, y antipolíticos no existe. Yo no puedo decir yo soy antipolítico, pero te voy a gobernar. Tú me haces caso porque soy antipolítico, eso no tiene sentido. La antipolítica no existe. Entonces, digamos, si vas a gobernar, estás ejerciendo un rol político en favor de una visión, de unos intereses, de una perspectiva de Estado, de sociedad. Y entonces los neoliberales primero terminaron todos en la cárcel, todos en procesos de corrupción, pero por otro lado, el neoliberalismo terminó concentrando la economía de manera y los ingresos de manera muy grave en toda América Latina. Los estudios que mostraban en los años 90 la concentración del ingreso decían que pues, la riqueza de todos estos países que van de menos del 10% de la población, y dentro de ese 10%, los súper ricos de todos estos países fueron los que se quedaron con la gran propiedad y el poder de la sociedad y la economía. Esa concentración del ingreso estuvo acompañada de un deterioro social generalizado, y eso generó toda una oleada de gobiernos de izquierda en América Latina. El primero, el de Tabaré Vázquez en Uruguay, luego vino toda una escalada. Venezuela, Centroamérica, los únicos que quedaban por fuera eran un poco Colombia, Chile, que eran los que seguían, un poquito Perú, manteniendo por circunstancias muy particulares de cada país como una perspectiva más neoliberal. El resto giraron a la izquierda. Recuerden a Lula, recuerden a Chávez, recuerden en general, digamos, Evo Morales, digamos, una cantidad de gobiernos hacia la izquierda, Mojica en Uruguay, digamos, una cantidad de gobiernos, una oleada, la primera oleada de gobiernos de izquierda. Estamos ahora en la segunda oleada de gobiernos de izquierda. Esto, digamos, fue, digamos, bien documentado. Ustedes ven, por ejemplo, es un trabajo en América Latina, se han hecho estudios similares a los de Piketty o la Mazzucato, pues digamos, para mencionar autores, hombres y mujeres, que han examinado un poco la concentración económica. Los trabajos de Piketty lo que han mostrado es que no solo en el mundo, digamos, desarrollado, en vías de desarrollo, sino en países muy avanzados, se ha producido una concentración del ingreso tremenda, que produce grandes niveles de desigualdad y de inequidad. Para mostrar esta situación, alguna vez el economista Mauricio Cabrera escribió en Colombia una columna con un buen sentido del humor que decía básicamente, le respondía a los uribistas diciendo que el estallido social era producto de un conspirador del Foro de Sao Paulo. Ustedes recuerdan que el presidente Uribe lanza especies y dice, es que hay un conspirador internacional, no es que Colombia tenga inconformidades. Colombia es un país que va bien, que está construyendo la seguridad, y sobre la seguridad el crecimiento, y sobre el crecimiento la equidad, y toda esa narrativa que siempre dicen ellos. Entonces, sobre esa narrativa, siempre han tratado de legitimar cualquier protesta social diciendo que es un invento manipulador de los terroristas, y cuando ya hay negociaciones de paz que no pueden acusar a la gente de terrorista, dicen que es un conspirador internacional y que era el Foro de Sao Paulo el que estaba detrás de todo esto. Bueno, el Foro de Sao Paulo es un foro que surgió donde surgió el Foro Social Mundial.
El Foro Social Mundial fue una reacción de las organizaciones populares de todo el mundo prácticamente, porque surgió en Brasil para responder al Foro Económico Mundial que se congregaba en Davos, Suiza, donde el G20 y los países más ricos se juntaban para decidir la suerte del mundo. Entonces, desde la izquierda levantaron el Foro Social Mundial. Y claro que el Foro Social Mundial existe y, bueno, ha tenido unos desarrollos importantes y lo que quieras. Pero el tema de fondo es que se trata de legitimar la idea de que hay razones importantes de una movilización en Colombia para decir que, digamos que para decir que es prestada la causa o que es una manipulación de gente desde afuera y que son conspiradores internacionales. Entonces Mauricio Cabrera escribía una columna diciendo: detrás de la movilización social de Colombia y de otros países sí hay efectivamente un gran conspirador internacional. Está identificado, todos lo sabemos, todos lo conocemos, a pesar de que se oculte de mil maneras, pero sí lo conocemos, decía Mauricio Cabrera. Pero no es el Foro de Sao Paulo, es un señor italiano, el gran conspirador que está detrás de todas estas movilizaciones, de apellido Gini, ¿cierto? Era muy divertida la columna porque Gini es pues digamos, un cientista social que estableció unos sistemas de medida que miden la distribución del ingreso. Entonces el coeficiente de Gini. Y el coeficiente de Gini es una medida estadística que sirve, que es muy útil para medir temas de equidad. El coeficiente de Gini quiere decir básicamente, se mide de 0 a 1 y quiere decir que si tenemos un ingreso de $1,000 en este grupo, ese ingreso de $1,000, si el coeficiente de Gini da 1, quiere decir que una sola persona es dueña de los $1,000 y los demás no tienen nada en esa distribución estadística. Y que si da 0, quiere decir que los $1,000 están distribuidos absolutamente de manera igual entre nosotros, en este grupo. Entonces, el coeficiente de Gini es muy útil para medir concentración del ingreso por impuestos, concentración de la tierra, concentración del ingreso. Es una medida, se puede utilizar también seguramente en otras áreas, no solo en ciencias sociales, pero en ciencias sociales se usa mucho para medir la igualdad o la desigualdad, la distribución. Entonces, un Gini alto es un desastre, porque pues un Gini alto quiere decir concentración del ingreso, de la riqueza, de la propiedad. Un Gini bajo quiere decir distribución, quiere decir equidad, distribución equitativa. Entonces la columna de Mauricio Cabrera era muy interesante, muy inteligente, porque decía, el conspirador es Gini. ¿Por qué el conspirador es Gini? Porque el coeficiente de Gini está altísimo en todos los continentes producto del neoliberalismo. Entonces culpable sí es el coeficiente de Gini. O sea, como diciendo, las movilizaciones de América Latina son muy poderosas porque el neoliberalismo ha generado las desigualdades más estructurales que ha tenido este continente. Cuando vino la pandemia lo vimos. ¿Qué decía la propia OCDE? El secretario general de la OCDE decía: América Latina está pagando el costo de la desigualdad. Es el continente más golpeado por la pandemia en cuanto a la recesión económica y social, porque tiene el 60% de sus trabajadores en la informalidad y por fuera de la protección social. No, los continentes, es América Latina el continente más desigual del mundo. Y nosotros somos el segundo país más desigual dentro de ese continente más desigual. Colombia. Entonces es muy interesante porque lo de Mauricio traía la discusión. ¿Qué pasó? El neoliberalismo tuvo sus consecuencias y esas consecuencias se ven ahora y generan gobiernos de izquierda. Ahora, los gobiernos de izquierda también han tenido problemas y han tenido corrupción y han manejado a veces la economía, perdón la expresión, un poco a patadas, con criterios más ideológicos que técnicos, todo eso como quieran. Y por eso América Latina es un terreno, digamos, un territorio en disputa, donde ustedes ven quizá el caso argentino el más evidente, donde gana la Kirchner y dentro de 3 meses está desprestigiada y gana el candidato de la derecha, Macri, y todo el mundo eufórico, por fin ganamos otra vez los ricos en Argentina, se va a componer el país. A los 3 meses lo corrieron porque no tenía legitimidad. Entra otra vez Fernández dice, sacamos a Macri, otra vez la izquierda va a gobernar Argentina, a los 6 meses ya lo quieren sacar a él,
¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que ni el neoliberalismo, ¿cierto? Ni una izquierda un poquito sin respuesta frente a estos problemas tienen una hegemonía, sino que es un continente en disputa. La gente está buscando alternativas. Ahora, en esa búsqueda de alternativas, por desespero, por agotamiento, con el kirchnerismo y con Macri, pueden terminar eligiendo a Milei, lo cual sería una aventura impresionante y regresiva tremenda en Argentina. Eso puede pasar. Ojalá no ocurra, pero puede pasar. Pero es un continente más en disputa donde, digámoslo así, la caída del muro de Berlín tuvo sus consecuencias de euforia neoliberal, pero la caída del consenso de Washington con la elección de los gobiernos de izquierda, que cambió toda esa receta neoliberal, también ha tenido sus consecuencias. Entonces Santos ya llega a la negociación de paz después de esta discusión, después de que se ha caído el consenso de Washington. Por eso él dice, bueno, si hay que negociar algunas reformas, negociémoslas. Entonces la negociación de La Habana es como el resultado también en Colombia de todo eso. Estamos dispuestos a negociar algunos temas con las FARC, pero no tantos. Entonces la minería, no. El tema del medio ambiente, no. El tema del ordenamiento territorial, no. El tema de la reforma rural, sí. Entonces, como ven, es una negociación acotada, delimitada. Y esa delimitación depende de la correlación de fuerzas de los que están en la mesa, de discusiones complejas, de hasta dónde ir, hasta dónde no ir, de qué está dispuesto a negociar el Estado y qué no está dispuesto. Ahora hemos visto que el Estado estaba dispuesto a negociar unas cosas, pero no está dispuesto a cumplirlas. Bueno, eso todavía muestra mayor complejidad en el caso colombiano, porque después de tanto debate de varios años en La Habana discutiendo estos temas y llegamos a Colombia y resulta tan difícil avanzar en unos acuerdos prácticos que no son de gran alcance, es decir, un reformismo de corto aliento que es importante para la historia de Colombia. Somos tan atrasados que esas reformas son importantes, pero vistos desde Suecia, desde Alemania, desde Europa en general, son pequeñas reformas que ayudan a modernizar un poquito el sistema democrático de Colombia. No son las grandes revoluciones lo que está pasando en Colombia, pero ni siquiera esas reformas encuentran un ambiente, digamos, favorable para su implementación. Eso es un poco lo lamentable de la situación de Colombia. Pero quiero tratar de darles más la idea de por qué en la negociación de La Habana se tocaron unos temas y no otros, y por qué, y no es por voluntad, digamos, la guerrilla seguramente quería negociar todos los temas, y el gobierno ninguno. El gobierno ninguno, la verdad. Nosotros participamos en los grandes foros de participación de la sociedad civil, organizamos el foro de la cuestión agraria, el foro de la cuestión de drogas, el foro de la cuestión política, el foro de las víctimas, los grandes foros, llevamos conclusiones, digamos, 25 tomos de relatoría de cada foro de esos. Las FARC decía, qué bueno que llegaron esas conclusiones, sobre esas conclusiones vamos a hacer 100 propuestas para negociar con el gobierno. Y el gobierno decía, no, si al caso hablemos de 10 temas, y proponía 10 temas. Y de esos temas se negociaban unos 3 o 4. Conclusión, el gobierno tenía la idea de que había que negociar lo menos posible, y el presidente Santos lo decía en medios. Esta es la paz más barata que hemos construido. Como quien dice, no se preocupen que esto no vale mucho porque no estamos negociando mucho. No estamos haciendo concesiones ni nada de eso. Esa era la contradicción del gobierno Santos, que por un lado decía que la guerrilla estaba negociando más o menos porque estaba medio derrotada y que lo que se estaba negociando no era mucho, y cuando se votó el plebiscito se trató de convencer a la sociedad que el acuerdo era tan importante para la sociedad colombiana que ojalá todo el mundo lo votara. Sí, era un poco la contradicción que teníamos en el momento. Pero volviendo al punto original, digamos que la cuestión es que las negociaciones de paz todas son acotadas, algunas tienen agendas grandes, otras chicas, dependiendo de la habilidad de los negociadores, dependiendo del lugar que ocupan esos actores que están negociando en la sociedad, que tanto representan de algún modo la terminación o no de una guerra, la correlación de fuerzas políticas, militares. Es decir, no se negocia con una guerrilla que está derrotada, con una guerrilla derrotada se hace un armisticio. Entonces, de algún modo que haya una negociación quiere decir que el Estado reconoce que fracasó también. La guerrilla también reconoce que no pudo hacer la revolución. Entonces, la negociación se hace entre el que fracasó en hacer la revolución y el que fracasó en derrotar a la guerrilla.
así el uribismo diga que no, que es que Santos le hizo un favor a la guerrilla, que ya estaba derrotada, que faltaban 3 horas para derrotarla militarmente y que como no lo reeligieron por tercera vez, se frustró esa posibilidad por el traidor Santos. Ellos pueden decir todo eso, pero en la realidad saben que no resolvieron ese conflicto por la vía militar y que tocó buscar una salida de negociación. Pero por otro lado, que esa negociación es muy acotada a esa correlación de fuerzas y no una negociación donde puedan entrar todos los temas. Ese es el momentum de esa negociación. Quiero un pequeño comentario para Andrés Felipe, que dice que hasta Fernando Enrique Cardoso, que era sociólogo y teórico de la dependencia, se volvió neoliberal. Sí, él representó una coalición como de cierta derecha más o menos civilizada. Y es una ironía porque efectivamente Fernando Enrique Cardoso, en su libro Desarrollo y Dependencia en América Latina, desarrolla una de las teorías más lúcidas de la teoría de la dependencia, digamos, desarrolla uno de los capítulos más importantes de la teoría de la dependencia. Y es que él decía que la dependencia no era que un país dominaba a otro, sino que las distintas clases sociales tenían negociaciones complejas con las del país. Entonces, que cuando uno vota un tratado de libre comercio, los comerciantes de Colombia, en tanto están articulados a los importadores que van a traer los productos que van a llegar de China o de Estados Unidos, aceptan ese tratado porque tienen un negocio también interno. No fue que se les impuso, sino que participan del negocio. Entonces allí Fernando Enrique Cardoso decía que la dependencia tenía que ser estudiada a partir de esas redes de alianzas que se tejían entre los sujetos de, digamos, y clases sociales y partidos políticos de los países, comillas, dominados y los países dominantes, pero que eso no era un bloque monolítico, sino que había que ver cuáles eran ese tipo de acuerdos. Un intelectual muy importante, yo creo, Fernando Enrique Cardoso, pero es cierto, hasta él terminó un poquito haciéndole coqueteos al neoliberalismo, pese a que la dictadura brasilera no fue una dictadura neoliberal. Digamos, a diferencia de Argentina o Chile, la dictadura, y eso no es para salvar a los militares o que yo sea de la línea del expresidente recientemente que dejó la presidencia de Brasil, ¿cómo se llama él? Me da el nombre ahora. Que tenía una teoría, en Brasil no hubo justicia transicional, en Brasil no hubo juzgamiento de los militares. Digamos, pero sí hubo más una consideración de que la dictadura había acabado la democracia y todo eso, y cuando vino ya, pues la caída del muro de Berlín también trajo ese efecto interesante, que cayó encima de las izquierdas, pero también cayó encima de las dictaduras, porque entonces ya no se podían justificar dictaduras a nombre del anticomunismo y todo esto, porque se ha caído la Unión Soviética, y entonces en Brasil la dictadura salió, los militares fueron considerados responsables de esa crisis, pero no juzgados nunca. Entonces Bolsonaro decía, es que los militares fueron maltratados, ellos que hicieron un gran aporte a la nación, fueron mirados con cierto desprecio por la sociedad y ellos son héroes de la sociedad. Cuando no hay justicia transicional termina uno en eso, en que la dictadura fue un beneficio para la sociedad, cuando esa dictadura fue también una dictadura tremenda. Pero fue una dictadura, el presidente Lula fue el que encaró desde el primer momento, fue el principal líder de la resistencia contra esa dictadura y el Partido de los Trabajadores. Pero en Brasil, la dictadura brasilera era de algún modo un poquito cepalina, un poco había copiado ciertas teorías también, había leído sobre teoría de la dependencia y habían intentado lo que se llamó en su momento una teoría Raúl Prebisch, que era la sustitución de importaciones. Entonces Brasil tenía, por ejemplo, una industria de producción aeronáutica, que en América Latina es muy exótico tener industrias, ¿cierto? Pues somos países muy, muy atrasados tecnológicamente, muchos industrialmente. Pues Brasil tiene la Embraer, que es una empresa que ahora creo que no sé si alcanzó a venderla a Bolsonaro, pero que produce aviones, digamos, muy importantes y aviones militares y aviones civiles. Embraer tenía contratos para producir para Estados Unidos 300 aviones. Ellos se han especializado en aviones pequeños, en aviones de ciudades intermedias, y incluso aquí en Satena tenía unos jets, o los tiene, muy poderosos,
porque son aviones pequeños para 25 pasajeros que tienen velocidad de un Airbus 320, es decir, tienen la misma velocidad de un gran avión, y tienen motores Rolls-Royce de alta, digamos, calidad, de última generación, y entonces es una industria aeronáutica importante, la de Brasil. Esta industria fue protegida también por ese régimen militar, en el marco de la lógica del régimen militar, pero se intentó esa industria. Los brasileños intentaron también una industria informática, solo que tomaron un camino un poquito pesado que no los llevó al éxito. Querían desarrollar una industria informática en tiempos en que la informática era una área prometedora, pero no era tan importante. No había, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estudié en la Escuela de Administración Pública, a la Escuela de Administración Pública le donaron un computador de esos que tenían un sistema de tarjetas para meter la información, computador que ocupaba, digamos, el lugar de un auditorio de una facultad gigante, y tenían que mantenerlo refrigerado, y nadie sabía para qué servía, porque lo tenían, digamos, como una donación que se les había hecho, creo que el DANE, y que lo iban a usar algún día cuando hubiera el entrenamiento suficiente. Entonces se pagaba un costo muy alto por mantener refrigeradas todas esas máquinas y mantener todo ese aparato bajo protección y todo eso, y finalmente nunca se utilizó. Después llegaron los computadores personales, los PC, con el Windows de Bill Gates, y un computador de esos pequeños que podía comprar cualquiera de nosotros con un Pentium 1, ni siquiera tenía más capacidad que ese aparato. Entonces la SAP tuvo que hacer una inversión grande para botar esa basura. El modelo un poco brasilero iba como en esa línea de una industria pesada. Cuando se hizo los sistemas de correos electrónicos que se fueron popularizando en la Universidad Nacional, los ingenieros dijeron, nosotros hacemos nuestro propio sistema. Eso es como si uno quiere tener un bus de la universidad y dice, no, voy a montar una fábrica de automotores y todo esto propia, por vanidad. En vez de comprar un automotor a la Renault o a una compañía china o americana o japonesa. Aquí se intentó en la Universidad Nacional tener un sistema de correo electrónico propio, y así nos la pasamos como 10 años, hasta que después alguien dijo, no, compremos en Google una cuenta y se acabó la discusión. Los brasileños les pasó un poco eso, que intentaron una industria informática, pero por la vía de la industria pesada, no tenían las claves, digamos, del desarrollo de la informática que tuvo después Silicon Valley, y fue una inversión un poquito perdida, pero invirtieron durante muchos años en desarrollar una primera línea. No era una dictadura tan neoliberal, pero bueno, esto es para mostrar el contexto en el cual se dan todas estas negociaciones y en el cual de alguna manera determina el alcance de las negociaciones. Entonces Santos, digamos, tuvo la virtud de decir, no vamos a negociar todo, no es una revolución lo que está discutiéndose acá, no vamos a discutir si el capitalismo sí, si la minería no, si la economía de mercado sí o no, nada de eso está en discusión. Pero sí vamos a discutir una reforma política, una reforma rural, vamos a discutir un estatuto de víctimas, vamos a discutir una participación política, unas amnistías, toda esa discusión. Y eso fue lo que se configuró y definió la agenda. Y por eso se habla de una reforma rural limitada a algunos temas que son importantes, pero limitada. Y mucha gente critica, pero ¿cómo hicieron la reforma rural sin discutir el ordenamiento territorial? Bueno, ese tema no estaba en la agenda. ¿Cómo hicieron una reforma rural sin discutir la minería, si encima de toda Boyacá, por decir algo, Cundinamarca, puede haber 500 títulos mineros autorizados encima de predios que son privados y que son dedicados a la agricultura, pero que cuando el título minero se tiene prelación, terminan destruyendo el territorio de la agricultura? Bueno, hay un montón de problemas, una cantidad de problemas que no tienen, que son contradicciones, que se derivan de que el acuerdo era acotado y limitado, pero dentro de esos límites, de todas maneras, se tocaron temas importantes de reforma rural que quiero que los discutamos ya en una próxima sesión, para no hacer esta sesión tan larga que se me aburran ustedes y salgan corriendo. Yo quería un poco el contexto de la negociación, decirles un poco por qué se llegó a estos puntos, y si quieren, la próxima sesión miramos dos cosas. Si me lo permiten, digamos presencial, yo espero que sea presencial,
Miramos uno como la estructura de conflictos por la tierra y el territorio que tenemos en Colombia, y dos, cómo el acuerdo de paz tomó opción por algunos de estos temas y desarrolló instrumentos importantes frente a algunos de estos temas. Y quizá tres, podríamos intentar mirar qué temas hay pendientes que puedan ser considerados en otras negociaciones de paz o en la agenda de las reformas del gobierno actual en Colombia, ¿vale? Entonces, dejemos ese punto para ver los antiguos y los nuevos conflictos por la tierra y el territorio y el impacto del acuerdo sobre esa matriz de conflictividades para la próxima sesión, para que no hagamos hoy una virtual, no aguanta una sesión de 3 horas, se me aburren todos y se me van, y todas. Entonces, si les parece, podemos dejar un poquito por ahí para que hayan algunas inquietudes, preguntas, si quieren, y la próxima sesión abordamos esa otra dimensión, ¿vale? Hola. Es que a veces lo malo de este sistema es que a veces no alcanza a ver si estamos, pero bueno, ya por el chat les vi. Bueno, entonces un abrazo para ustedes desde la ciudad de Pasto, que es una ciudad que está creciendo cada vez más. Ahora ya no es una ciudad parroquial como hace 20 años, sino que está llena de grandes edificios, como pueden ver, con el volcán Galeras de fondo. Entonces, hoy desde Pasto, Nariño, después ya veremos desde donde podamos, ¿vale? Y gracias por permitir esta sesión virtual. Les pido excusas de nuevo por las dificultades que se derivan de la responsabilidad de este tiempo. Un abrazo grande para todas y todas y nos vemos la próxima sesión. Muchísimas gracias, profe. Recordemos Bueno, revisar los materiales enviados en el correo. hola Melissa, qué alegría tenerte aquí. Abrazo grande. Un abrazo muy grande, profe. Estamos en contacto. Cuídense, que estén muy bien.